Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes en su programa Alta Especialidad, traído por Yes Intelectual Radio, en el cual hoy este día bonito, 23 de agosto de este año 2022, vamos a llevar un tema muy interesante y que está ahorita en boga, vaya que está recién, pues fresco realmente con los acontecimientos, no tanto con este programa porque pues es algo que tristemente ya lo habíamos implementado desde el 2011, me acuerdo cuando empecé a hacer esta presentación y este tipo de clases para las autoridades preventivas, sobre todo en lo que era la materia de los riesgos y peligros en el lugar de los hechos. Esto derivado de que, pues, su servidor cuenta con alguna conocimiento en dicho tema, derivado de pues, mi diplomado que tomé en España en seguridad integral, allá en la Academia de Seguridad de Santa Cruz de Tenerife, y donde yo bien recuerdo con mucho cariño, sobre todo a un instructor, el Fermín, un viejo lobo de marzo, por supuesto, el cual pertenecía a la Guardia Civil Española, la cual puede ser aquí el equivalente a la Guardia Nacional. Es un híbrido entre una policía y una fuerza castrense. Y ellos tenían una función muy activa con respecto a lo que era el combate del terrorismo. Me contaba él cuando se encontraban en las Vascongadas, allá lo que es en España, lo que viene siendo pues donde opera el Euskadi Tascatasuna o la ETA, y pues ahí fue donde aprendí muchos de los términos que veníamos aplicando, como las booby traps, las trampas atrapabobos, las bombas Lapa, muchas cuestiones que nos dejó él en su conocimiento diario, porque prácticamente de él dependía su vida por ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, detectar este tipo de riesgos y factores, hablando ahorita lo que viene siendo en materia de explosivos, pues era muy importante para él, para ellos sobre todo. Y aquí pues en México me acuerdo que lo aterrizo, pero no era algo muy factible porque en esos tiempos realmente estos atentados iban en contra de delincuencia organizada contra delincuencia organizada, no propiamente a las autoridades investigadoras o a la trilogía investigadora. Pero dado estos acontecimientos recientes en el estado de Guanajuato, donde se dirige totalmente estos atentados en contra de las policías ministeriales, de lo que es la fiscalía, pues es un tema un poco ya muy preocupante, dado de que pues han cambiado estas cuestiones de que era una guerra entre delincuencia y ahora la está haciendo llevar a través de estos actos terroristas propiamente a las autoridades preventivas y a investigadoras. Me acuerdo yo que le preguntaba mucho a Fermín sobre el tema y le digo, oye, con una manera que ustedes podían detectarlo para que ustedes no pudieran incurrir en una trampa atrapabobos donde llegaban al lugar de los hechos y ya había otra para que tú te acomodaras a modo donde ellos estaban y poder accionarla. Entonces Fermín me comenta, ¿sabes qué? El problema es de que para poder estar a la altura, pues depende del ingenio de los que están perpetrando el atentado. Y ahí es donde me llevo la cabeza, perdón, me rasco la cabeza porque le digo, es muy complicado en nuestro caso, en América Latina, sobre todo en México, dado que pues el ingenio del mexicano es brutal. Entonces, es complicado poder detectar un modus operandi cuando a la siguiente ya lo cambiaron, ya lo modificaron. Y pues en estas circunstancias, imagínate poder tratar de llevar un paso adelante. Por lo general, estas circunstancias de inteligencia criminal, perfilación, lo que hemos manejado en otros temas,
pues es tratar de ir un paso, no un paso menos que la delincuencia, porque ellos siempre van a cambiar el modus operandi, como habíamos comentado con respecto a los delitos. Entonces es complicado poder ir un paso adelante. Lo más común es no ir dos pasos atrás. En otra cuestión también que habíamos tenido, pues en esa pasantía que yo tomé en el Cuerpo Técnico de Investigación allá en Colombia, en Medellín, con el buen compañero Oscar Montoya, me acuerdo en uno de los apartados que teníamos con ellos, se había tocado ese tema, dado que ellos vivían cierta circunstancia similar, sobre todo cuando fue la época de Pablo Escobar, donde hubo atentados, hubo un atentado en contra de un avión y muchos atentados también en contra de las autoridades preventivas y sobre todo investigadoras. Tanto es así que me acuerdo que cuando fui a acompañarlo al búnker allí en donde se encuentra la sede de la Policía de la Nación, la Fiscalía de la Nación en Colombia, perdón, me acuerdo que yo no había visto ese tipo de estructura como se encuentra por fuera y cuando veníamos entrando había un pasillo con agua, prácticamente caminamos una pasarela con agua alrededor y yo le decía, oye, Oscar, se ve fenomenal, esto parece minimalista, como si fuera la película de Blade Runner, donde vas, la nueva, ¿no? La nueva, donde es un pasillo y se encuentra como si fuera rodeado de agua, o sea, vas caminando sobre agua. Y él me dice que eso era una circunstancia que se hace en la construcción para efectos de amortiguar lo que son las ondas de explosión, al igual que la parte exterior del edificio, que por eso era la manera en que se encontraba construido. Y vaya, entonces ahí hay una gran referencia con este tipo de circunstancias. También se habían vivido los tiempos de guerrilla, lo siguen viviendo, donde se encuentran artefactos, no solamente trampas atrapabobos de manera mecánica, sino también las famosas minas antipersonales, explosivos, minas terrestres, pues bueno, muchas circunstancias, las cuales ellos cuando están operando en el campo de batalla, sobre todo los elementos del ejército de Colombia, pues a veces ellos mismos tienen que también procesar ese lugar, es lo que me comentaba Oscar, de que se les prepara para precisamente hacerlo ello y pues poner esos conocimientos técnicos con respecto a los explosivos o los riesgos o factores que precisamente bueno, nos regaló un material que también luego lo comparto para este efecto. Pues bueno, no solamente vamos a ver ese tipo de escenarios, sino también los riesgos biológicos, cuáles son esos factores, cuáles son los riesgos del lugar de los hechos, con respecto ¿cómo se llama? A factores sociales, delincuencia, en lo que son los hechos de tránsito terrestre. Bueno, vamos a poner una pequeña presentación que tengo ya, que es vieja, como les había comentado. Esta presentación prácticamente la tengo desde 2011, como le digo. Y pues bueno, vamos a tratar ahora de retomarla nuevamente. Vamos a compartir la pantalla, compartir sonido. Perfecto. Y vaya que está muy actualizada porque acabamos de tener ahorita, este fin de semana, vaya, terminé la capacitación a los elementos de la policía municipal de aquí de Ciudad de Jalapa, lo cual con mucha pues preocupación, muchos de ellos son jóvenes, son chavos que tienen ahorita carrera preparatoria para arriba, muy jóvenes y a veces realmente esto les aporta bastante conocimiento por la experiencia que han pasado, pues vaya, experiencia que algunos no la han contado, algunos han quedado mutilados, algunas personas pues han sufrido heridas graves y pues lo mejor es aprenderla ahora sí, de viva voz de otro y no de mano propia. Entonces, es muy preocupante cuando no se tiene este tipo de experiencia y pues ellos, al igual que algunas policías en algunos estados que no tienen una política criminal tan fuerte como la pudieran tener en otros estados, hablando, no sé, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco por algunos hablar, pues vaya que es muy diferente cuando ellos se encuentran en un lugar que son muy tranquilos propiamente y después viene el fenómeno que se introduce en este tipo de delincuencia con ese tipo de acciones y ellos no están totalmente indefensos en el sentido cognoscitivo. Entonces, aquí tenemos, retomando nuevamente con respecto a lo que venía siendo el tema de la seguridad integral.
pues acordémonos que cuando estamos en el lugar de los hechos, el primero en que va a arribar por lo general, fuera de las fuerzas castrenses, al igual que la Secretaría de la Defensa, la CEMAR, pues es el primer respondiente. El primer respondiente es el que va a tener la obligación de preservar y resguardar el lugar de los hechos. Ahorita lo vamos a tocar un poquito más en fondo, pero ellos son los que tienen pues el aseguramiento, y dentro de ese aseguramiento es neutralizar las fuentes de peligro que se van a tener. No podemos llegar nosotros como trilogía investigadora al lugar de los hechos y se encuentran ese tipo de acciones, de trampas, de peligros biológicos, de factores sociales, sin que el primer respondiente no lo haya advertido. ¿Para qué? Para que al momento que lleguen, en este caso esta trilogía, pues tomen las acciones pertinentes. Tal vez en algunos casos se tendría que realizar la priorización, como ustedes lo han visto que existe en el IPH, y que tenemos que también no solamente realizarla, sino justificarla, como les estaba comentando a los muchachos este fin de semana. Ok, tuve que mover el arma porque había un factor social. ¿Cómo es que lo vas a justificar? Porque la defensa no te lo va a alegar en el caso dado que esto sea incorporado como un medio de prueba, pues te lo va a alegar de que tú lo tomaste, de que lo moviste del lugar de los hechos, de que tú no te esperaste a que en este caso llegara la trilogía investigadora, en este caso lo que viene siendo el servicio de perito en criminalística de campo, para poder hacer su recolección, o ellos también en el caso de las autoridades preventivas están obligados, tal y como lo dice en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a hacer también lo que es la preservación y la recolección de indicios en el lugar de los hechos, siempre y cuando también lo merite. Hay en algunas circunstancias que por supuesto pues tiene que acudir por fuerza el perito para poder tomar muestras biológicas, tal vez algo de balística o ciertas circunstancias. Aquí es muy importante tomar en cuenta que tiene que tener una capacitación muy integral con este tipo de policías. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a determinar, ellos son los primeros en llegar en lugar de los hechos, pero ya no solamente el primer respondiente, hablando de la formalidad que le da el artículo 21 constitucional, que deben de estar acreditados y certificados y, por supuesto, empadronados para su figura de primer respondiente y sus obligaciones, como lo demarca también la Ley Nacional de Seguridad Pública y el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también algunas autoridades que participan dentro también de la lucha en contra de la delincuencia organizada, como la Secretaría de la Defensa o la CEMAR, que a veces ellos tienen un poquito más de experticia, dado que pues cuentan a veces con conocimientos en desarticulación de explosivos, pero habrá riesgos que a lo mejor ellos no conozcan, como los biológicos, que esos son propios, que lo toma ahí servicios periciales, y inclusive peor aún que las policías pues no están muy preparados con este tema. Sale aquí desarrollar que esto, cuando empezó el nuevo sistema penal acusatorio, pues allá por lo que viene siendo en mayo, el 21 de mayo del 2009, ya se veía venir la entrada del nuevo sistema aquí en la República Mexicana, derivado de la iniciativa Mérida, de ciertas cuestiones ahí políticas, sociales, también no solamente una política criminal, sino era una política pública en la cual, pues, por ciertas circunstancias, México opta por entrar al nuevo sistema penal acusatorio. Y en este nuevo sistema penal acusatorio, que es ultragarante y sobre todo que los medios de prueba son los científicos y ya no solamente la testimonial, como lo teníamos en el inquisitorio, y muchas de las cuestiones que ahora regula a través de estos sistemas ultragarantes, pues le exigía en este caso, como lo habíamos visto en la gráfica anterior, a los procuradores, en ese tiempo todavía no eran fiscales, procuradores y lo que venían siendo pues las cabezas de la Secretaría de la Defensa, de la CEMAR, Procuraduría General de la República. Y nos lo decía muy claro en su fracción cuarta: preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse. Y en su séptima, que es la importante, tomar las medidas adecuadas para capacitar al personal de las Procuradurías de Justicia en el manejo, integración, perfeccionamiento legal, resguardo de evidencias y constancias mediante los acuerdos circulares y emisión de instructivos y manuales procedimientos, con la finalidad de establecer el 16 procedimiento específico que debe de seguir las autoridades para el adecuado uso y preservación de los indicios. Aquí todo bien. La cuestión es de que la parte con respecto a la trilogía investigadora, pues sí fue cubierta. Hubo muchas capacitaciones a jueces,
a fiscales, ministerios públicos en ese tiempo, y también en este caso también a lo que era la defensa, tanto pública como privada. Muchos se prepararon, pero al parecer quedó de la mano de Dios lo que es la figura del primer respondiente. Todavía en ese tiempo no se le conocía como un primer respondiente, y es ahí donde tenía esta circunstancia muy complicada. ¿Por qué? Porque no solamente era preservar el lugar de los hechos, preservar los indicios que se conviertan en evidencias, que cuando ya los vinculamos, pues se transforman a través de la cadena de custodia y a lo que viene siendo en la carpeta de investigación a prueba. Estoy hablando en materia de criminalística de campo, no estoy hablando en materia técnico-jurídica, ya eso es otro apartado, dato de prueba, medio de prueba, pero en la criminalística de campo como la prueba. Y entonces aquí tenemos esta vertiente, pero no nos advierte nada en ningún momento, como ustedes lo pueden apreciar, sobre el factor de riesgos y peligros en el lugar de los hechos. Porque aunque no son leyes no escritas, sí hay ciertas circunstancias que cada país tiene a través de su política criminal, de su factor con respecto a cómo actúa cada organización delincuencial. No podemos comparar una delincuencia organizada con lo que era el factor en la ETA, allá en España, el factor también del terrorismo islámico, porque la ETA era una ideología política, el islámico religión, y aquí en lo que es América Latina, los actos terroristas que se han tenido, pues van más encausados a la cuestión del poder, del acaparamiento, del poder, de muchas circunstancias con respecto a la lucha que tienen interna y externa con la delincuencia organizada, con sus otros contrapartes o contra los gobiernos o policías y autoridades preventivas. Por lo tanto, cada estado se adapta al tipo de delincuencia que está ello obteniendo y a los medios, pero el problema que tenemos hoy en día, que en ese tiempo no lo teníamos, era la globalización, y esta globalización ha traído el factor de que se viene importando, así como ahora tenemos una internet que podemos prácticamente a través de una tecla saber muchos datos que antes no teníamos, pues ahora también tenemos este tipo de tecnología que nos permite entender cómo es un explosivo, cómo son técnicas para poder hacer una emboscada. Peor aún, lo que viene siendo la emigración de este tipo de delincuencia, que a veces traen ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, en algunas partes de los estados ya estamos viendo el sicariato tal y como se veía allá en Colombia, el sicariato motorizado, importando cierto tipo de explosivos, técnicas de explosivos, muchas de las formas en que operan las delincuencias con respecto a las pandillas, por ejemplo, muchos del Salvador que ahorita están huyendo allá, las pandillas del Salvador, lo que eran los de la Mara 18, Mara 13, y están huyendo para otras partes de América Latina. Muchos vienen a encontrar refugio aquí, tal vez en México, y pues importan todo este tipo de conocimiento malo, que lo vamos a llamar nada bueno, y lo aplican a veces en contra no solamente de la población, sino también de lo que vienen siendo las autoridades preventivas e investigadoras. Por eso vuelvo a recalcar que una de las armas muy eficientes que tengamos siempre va a ser la capacitación. En este caso, como son las capacitaciones que hemos tenido con el Grupo de Coordinación Institucional Huasteca, a través de lo que son protocolos de actuaciones, y se les implementa no solamente lo que es la preservación, en este caso, como ustedes lo pueden ver, en la CEMAR, estamos ahí también con elementos de las policías, de Secretaría Pública, y se les trata de inculcar con lo que respecta a este tipo de conocimientos, son prácticas que se tienen con ellos también, una vez que ya adquieren el conocimiento técnico con respecto a cómo es el resguardo y preservación del lugar de los hechos, porque acordémonos que ellos como primer respondiente tienen la obligación de preservar. Preservar cuando se encuentran todavía los indicios y que no se han podido vincular como evidencias, y en este caso ocurre a este lugar, acude lo que es servicios periciales y junto con la policía ministerial y el fiscal. En el sistema tradicional, acordémonos que el Ministerio Público tenía la fe ministerial para poder dar en el lugar de los hechos, en lugar del hallazgo, la fe sobre los objetos que se encontraban, inclusive hasta una fe de lesiones, aunque no éramos médicos para poder saberlo, pero lo hacíamos en conjunto, junto con servicios periciales, el médico legista. Pero ahora en día que ya encontramos una figura en el sistema penal acusatorio y ya el fiscal no está investido de esta figura de la fe ministerial,
más sin embargo cuenta con algo que es, en este caso, la trilogía investigadora, con lo que viene siendo la cadena de custodia para darle la mismidad que se encuentra dentro del lugar de los hechos, todos los indicios y evidencias que se van a recolectar para poner en cadena de custodia y transformarlas como medio de prueba. Entonces, ahí tenemos una vinculación muy grande con el fiscal que también en esta parte tiene que dotar de la legalidad y licitud de esos actos que emanan en el lugar de los hechos. Pero todo esto sería complicado cuando la trilogía investigadora no es una fuerza de reacción. No contamos con armamento, no contamos bueno, la policía ministerial tal vez sí cuente con armamento. En este caso pueda que tenga sus armas largas, su dotación, más sin embargo, ellos en el lugar de los hechos no se encuentran para resguardar, en caso al perito de criminalística de campo o al fiscal, se encuentran para realizar su tarea también en lo que viene siendo las líneas de investigación, entrevistas de testigos y todo lo que viene siendo el trabajo de campo que desarrollan ellos, a través de qué, sus cinco sentidos, buscar entrevistas, buscar hechos, buscar líneas. Entonces, van a acudir para trabajar, no para resguardar, y eso es el primer respondiente, la función total que tienen que tener el resguardo, en este caso la trilogía. Complicado es que arribe la trilogía y ellos no advirtieron este tipo de amenazas, este tipo de circunstancias, y entonces acude en este caso la trilogía investigadora y pues cae directamente en este tipo de desgracias, donde puede perder no solamente la vida, puede perder alguna extremidad, puede perder, tener lesiones graves, y todas estas cuestiones que implica un factor de riesgo por explosivos o emboscadas en el caso de las organizaciones delincuenciales. Por eso estas prácticas que estamos viendo al final, ya cuando ya los elementos tienen este conocimiento, se pasan para que ellos vayan haciendo sus prácticas en el lugar de los hechos. Pueden ver ahí, por ejemplo, donde tenemos esa camioneta, que era prácticamente donde estábamos simulando. Y hacíamos el factor de la granada que se va a poner. Ahorita explico cómo era ese factor, y también pues lo que es la intervención cuando hay medios, cuando hay prensa, cuando hay familiares, y que es todo el trabajo que tienen que hacer, aunado a esta capacitación en factores de riesgos y peligros del lugar de los hechos, para seguridad de ellos y quienes intervienen en dicha diligencias. Como dice la teoría de Lockhart, los actores dejarán algo en el lugar de los hechos, víctima, victimario, en lugar de los hechos, pero también se convierten en actores tanto la trilogía como en este caso también el primer respondiente. Por lo tanto, es muy vital de que ellos tengan que hacer una debida inspección antes de que arribe esta trilogía para evitar este tipo de factores de riesgo. Son las capacitaciones, también aquí tenemos a Policía Federal antes de que desaparecieran, ahora son absorbidos por la Guardia Nacional. Desconozco si todavía siguen ya algunos en funciones. Son capacitaciones que dimos aquí en San Luis Potosí, también hay en Toluca. Creo que ya no, ayer que estábamos platicando, tuve también ayer una capacitación precisamente en procesamiento lugar de los hechos, y pues teníamos varios elementos de la Guardia Nacional y ya nos comentan que ya no hay elementos de la Policía Federal, que ellos tenían una preparación más elevada, muchos eran de carrera, y con experiencia de capacitaciones en instrucción también en otros países donde ellos iban y pues desarrollaban muchas técnicas que después pues ellos también aquí en México pues replicaban, nomás que pues por factores políticos o sociales, no sé ahí cuál es la circunstancia, pues pasan a ser parte de la Guardia Nacional y muchos ya no se encuentran. El otro factor son las policías municipales, que este es un factor muy complicado para poder capacitarlos ellos en este tipo de materias, dado que, pues, como lo hemos recordado en otras capacitaciones y en otras pláticas, el factor de ellos es que depende totalmente su capacitación y su dotación de armamento y de recursos materiales por parte de lo que es las autoridades municipales, en este caso a los alcaldes. Y pues si los alcaldes no les dan esa dotación idónea, pues muy complicado que ellos puedan ejercerlas. A veces parece que confunden sus funciones como si fueran escoltas personales o servidumbre, y pues cuando ellos tienen que enfrentarse, como en el caso que pasó ante Zacatecas, en un escenario donde haya este tipo de riesgos, pues no tienen ni capacitación y por lo general son los primeros en caer ante una emboscada o este tipo de circunstancias de artefactos explosivos.
Por eso es lo que estamos manejando, de que en el sistema pues, tienen ellos que tener estos conocimientos básicos para evitar los riesgos de acera. ¿Qué son los riesgos de acera? Los riesgos de acera es algo que se define cuando nosotros podemos enfrentar un riesgo ante algo que siempre va a ser una vertiente común. Por ejemplo, alguien que trabaja en una fiscalía o un policía que trabaja en una corporación, pues un factor de riesgo de acera es de que él siempre tendrá que llegar a ese lugar a esa hora para reportarse, para entrar al trabajo, para salir, va a tener un domicilio, va a tener un recorrido hasta llegar a ese domicilio y el riesgo de acera es que él siempre tome esa misma calle, tome esos mismos hábitos y entonces puedan ser estudiados para tener ese factor donde la persona que quiera cometer en contra de ellos pues vaya a hacerlo. Pues, ¿qué es otro riesgo de acera? Podríamos hacer, pues, que alguien reporte que tendrían unas bolsas con restos humanos para que acudan, en este caso, inevitablemente la trilogía investigadora junto con el primer respondiente, y una vez que ellos llegan ahí, pues, son emboscados o son, en este caso, también por parte de artefactos explosivos. Entonces, ahí es una circunstancia que es un factor muy preponderante estudiar los riesgos de acera. A lo mejor esta capacitación, bueno, este programa va un poquito más enfocado a los autoridades preventivas, ¿no? Alguien que sea abogado, pues difícilmente, aunque sea privado, o los fiscales, inclusive ya no vamos tanto al lugar de los hechos. El factor de riesgo es totalmente para el primer respondiente con el perito de criminalística de campo y también lo que es el policía judicial o el policía ministerial. Estas son las autoridades que abordan el lugar de los hechos. Por lo tanto, todo esto va dirigido a ellos porque ellos son los que se van a enfrentar a este tipo de riesgos. Tenemos uno en primera que son el cuerpo de bomberos y servicios de emergencias, Cruz Roja, seguridad privada y agentes ejidales, policía de tránsito y vialidad, policía rural, policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, ya sea la Sedena o la CEMAR, Fiscalía del Fuero Común o Federal, FGR o FGE, en este caso, los fiscales de las Fuerzas Armadas, que también los cuentan, Policía Ministerial del Fuero Común o Fuero Federal, Policía Científica, en este campo es el criminalista de campo, y el perito en este caso, que también son los peritos para la criminalística de laboratorio, que va a ser el médico legista, el balística, genética, hechos de tránsito terrestre y cualquiera una de esas especialidades que puedan tener. Por supuesto, en este caso, sin dudar alguno, la trilogía investigadora estará compuesta por el fiscal, que es el director de la investigación ministerial y de la acción penal. Él es el que integra la carpeta en este nuevo sistema penal acusatorio y se allega de todos sus medios de prueba que son recolectados en el lugar de los hechos o del hallazgo y que van a ser incorporados en cadena de custodia para dar la legalidad y licitud, por supuesto, y la mismidad de esos mismos medios. Tenemos la policía científica, como bien lo decimos, el criminalista de campo, y tenemos el policía de investigación. Aplica mucho de los términos de la criminología, el estudio sobre todos los factores, modus operandi, entrevistas y este tipo de cuestiones sobre perfilación criminal también. En algunos casos, no todas las policías lo manejan, pero policías de investigación, pero son parte de su haber. Esto es algo que es totalmente vital. La criminalística de campo, yo creo que en todos los países, estos son los 4 pilares que se deben de tener. Y esto es algo que es muy importante para los que fungen como primer respondiente. Este, Primero, es la protección y resguardo de la escena del crimen por las autoridades. Este es el punto que hemos tocado ahorita totalmente y del cual ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el estudio para los riesgos y peligros del lugar de los hechos. 2, la observación para la búsqueda e interpretación de indicios de la escena del delito. Eh, en esta cuestión, antes que nada, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, lo pueden manejar en el Face Live, por favor, y ya me lo hacen llegar a través, en este caso, Juan, que se encuentra operando los controles, ya me lo hace llegar a través del WhatsApp, porque es complicadillo un poquito tener lo que es esta presentación y llevarla también, y poder estar poniendo atención en el chat cuando estamos ahorita compartiendo la cámara. Sí, aquí hay una pregunta y ahorita la contestamos ya casi al final. La observación para la búsqueda e interpretación de indicios de la escena del delito. Esta es la parte crítica porque en esta parte es cuando el primer respondiente o la trilogía se encuentra más vulnerable para el factor de que la delincuencia
o en este caso el perpetrador, porque también puede ser un delito, un delincuente común, pueda dejar este tipo de circunstancias a estas autoridades. La inspección ocular, fijación, fotografía, planimetría y etiquetado, embalaje de los indicios, así como el levantamiento del cadáver, propio de lo que es la trilogía investigadora en este caso, y también es un trabajo que realizan las policías preventivas, como lo demarca el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por último, tenemos la cadena de custodia por parte de las autoridades que participan en la investigación ministerial. La cadena de custodia prácticamente suple la fe ministerial que tenía el Ministerio Público en el sistema penal inquisitorio. Entonces, esta es una parte muy importante porque esto lo que va a dotar que son la mismidad o la autenticidad de sus medios de prueba que se van a incorporar en la carpeta de investigación. Pasamos de lleno para poder dar sobre este tipo de circunstancias y vemos ahora que tenemos los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos es muy común, sobre todo cuando estamos viendo, y ahorita ya no vamos a hablar del COVID, que eso es otra cuestión que se dio sobre todo hace 2 años, pero era muy común, me acuerdo cuando trabajaba como fiscal o Ministerio Público investigador, y teníamos la fe ministerial que teníamos que acudir al lugar de los hechos. Era muy común cuando veíamos los casos de personas que atentaban en contra de su vida, lo que son los suicidios. Y ellos, por lo general, algunas personas trataban de hacerlo lejos del seno familiar y aislarse y quedar recluidos dentro de hoteles o moteles muy baratos, donde tenían una enfermedad terminal, a veces era SIDA, hepatitis, cualquier otra cuestión, enfermedades que a veces podían ser muy infecciosas y pues ellos ahí perdían la vida o morían. ¿Por qué? Por no querer tener el sufrimiento hacia sus familias. Entonces ellos se aislaban y por lo general pues dejaban algunos pagados, inclusive los cuartos de hotel, o en algunos casos no, y cuando realmente se daban cuenta que esta persona perdía la vida era cuando ingresaban al lugar de los hechos a través de la llamada, de la noticia criminal, porque el recepcionista o la gente de limpieza se daba cuenta que esta persona pues olía el cuarto o que esta persona no hacía el llamado y ya cuando se encontraban adentro pues la persona ya estaba descompuesta, en estado de putrefacción, como ustedes pueden ver ahí, son imágenes que son de otras carpetas, no son ahí, son propias del internet, donde hay líquidos, los cuales estos líquidos también contienen a veces pues microorganismos, virus o cualquier otra cuestión que si no se toma la debida precaución biológica, esos trajes, los kimonos que usan los de la trilogía investigadora, en este caso el criminalista de campo, pues hay un factor de gran riesgo, sobre todo las máscaras. Acordémonos que ahorita ya todos usamos máscaras, pero era por el factor del virus, del COVID, y vaya que esto influyó mucho en la trilogía investigadora cuando teníamos que hacer los levantamientos, o sea, tenían que hacer los levantamientos 2019, 2020, 2021, y pues estas personas a veces podían morir infectadas de dicho virus y tenían que tomar todas las medidas extremas de servicios periciales. Ahí viene la cuestión de las máscaras, que algunas máscaras pues previenen, como lo vemos ahora en la N95, pero en este caso su servidor yo usaba no ese tipo de máscara, en la que era la de gases venenosos, que es la que comúnmente vendían en una ferretería con la que tú veías, y a veces se me quedaban viendo muy raro cuando iba al lugar de los hechos y yo veía estos escenarios, pero era porque ya tenía el conocimiento técnico con respecto a este tipo de cuestiones que te pueden traer una enfermedad, y no solamente vas a recolectar indicios, sino también vas a recolectar enfermedades. Entonces, se debe de tomar estos riesgos a través de esas protecciones biológicas. En este caso, ahí estamos viendo sobre un tipo de escenario. Este escenario fue algo que me tocó vivir, donde hicimos un enfrentamiento, hubo una recolección de indicios, pero entre estas cuestiones hubo gente que falleció, gente por parte de la delincuencia, un enfrentamiento, y muchas de las armas, las cuales usaban ellos, pues se encontraban totalmente cubiertas por líquido hemático. En este caso que estábamos haciendo el desabastecimiento de las armas, le pido yo la atención y la ayuda a lo que es el armero de Secretaría de Seguridad Pública, y el armero es el que me apoya. Y yo le digo, en este caso traía los guantes, estos famosos que usan los cirujanos, pero al ver que estaban estas armas y yo ya tenía un poquito de conocimiento técnico sobre estas circunstancias, por una circunstancia que yo vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando yo trabajaba allá en el Servicio de Administración Tributaria, al lado del Hotel del Río, que era donde se encuentra el edificio, había una construcción. Esta construcción era donde dejábamos nuestros vehículos. Cuando llegábamos en las mañanas, ahí lo dejábamos. Era una casa abandonada, pero le llamaban la casa de los viciosos, porque eran
mucha gente que quedaban ahí emigrantes o gente que estaban muy vinculados con el vicio de la droga, se fumaban el crack, la piedra. Y por lo general, cada lunes que llegábamos, veíamos ahí a periciales de la Fiscalía de Procuraduría General de Tamaulipas y hacían los levantamientos de estas personas que fallecían a consecuencia de los de sobredosis, sobre todo era muy curioso porque morían desnudos por una cuestión ahí que sienten un sobrecalentamiento. Pero yo veía que estos peritos usaban unos guantes especiales, ya me gustaba este apartado de las ciencias forenses, y le preguntaba, oye, ¿y este tipo de guantes por qué lo usas? Y él me dice, mira, este tipo de guantes para herpentólogos, los herpentólogos son los que manipulan serpientes, para efectos de que no tengamos riesgos biológicos, porque cuando nosotros podemos levantar a estas personas que fallecieron, pues a veces tienen agujas hipodérmicas y sobre todo ese tipo de agujas que son para insulina y pues muchos tienen SIDA, muchos tienen otras enfermedades, se comparten las agujas y esto nos puede traer a nosotros pues vaya, un riesgo muy fuerte. Entonces, en este caso que habíamos visto esa arma que se encontraba ahí tirada, una UCI, eh, le pido yo al armero, ¿sabes qué? Ponte un guante. ¿Es idóneo usar el guante de cirujano? Sí, pero te debes de ponerte otro guante de protección arriba, uno de carnaza por lo general, para poder hacer un desabastecimiento. Acordémonos que todas las armas se tienen que poner en cadena de custodia y en embalaje desabastecidas. Y en el caso de que no se puedan desabastecer porque mecánicamente hubo alguna cuestión, como en este caso que hubo, que se encuentra el cerrojo lleno de sangre, o que pudo haber tenido otro impacto de un proyectil y inutilizarlo, pues tendríamos en este caso que inutilizar esa arma, neutralizarla para ponerla en cadena de custodia y no vaya a ser que en la manipulación un perito o en este caso el fiscal o el que recibe el elemento de prueba en un almacén de indicios, pues vaya a perder la vida por esta circunstancia. Entonces, no pone el guante, él trata de desabastecer esa arma, la UCI, y pues se corta con una rebaba. Cuando ya nos encontrábamos en la agencia, teníamos toda la gente encima también del ejército, otros por la cuestión de la granada, que en este caso la granada pues fue inutilizada. Si conoce un poquito de explosivos, sabe que una granada está compuesta por lo que viene siendo el seguro, la espoleta. Quitas el seguro, dejas de presionar la espoleta, vuela y entonces ya hace la reacción para tener una explosión. Pero en este caso, que está inutilizada, pues, ¿por qué? Porque vienen servicios periciales y la tendría que poner en cadena de custodia. De eso estamos hablando hace mucho tiempo, fue mucho antes de la entrada del nuevo sistema penal. ¿Cuál es el problema con respecto a lo del arma y por qué tanto rollo? Pues el problema es que en la noche que me encuentro yo con todo este tipo de cuestiones y diligencias, acude una persona que es un familiar de uno de los fallecidos y me dice a mi secretaria que tengamos cuidado porque su hermano venía de nuevo de Matamoros, Tamaulipas, pero tenía un tratamiento por el virus del SIDA. Entonces esta persona ya se encontraba con esta enfermedad y pues es lo complicado para saber si era su arma, si era su sangre, y en este caso poner sobre aviso al elemento de seguridad pública. Entonces, el tener este factor biológico en el lugar de los hechos es muy importante porque a lo mejor ante un enfrentamiento, o ya no solo un enfrentamiento, a veces cuando la delincuencia organizada también tiende a dejar cuerpos de sus rivales o de gente totalmente despedazados, descuartizados, como se llaman algunos sitios, o en pedazos, pues bueno, este factor de riesgo biológico es muy importante a tomar en cuenta. Otro de los riesgos que también tenemos es lo que son en los escenarios de hechos terrestres. En estos casos, como tenemos un accidente donde hay personas muertas, personas lesionadas, y aquí el grave problema que podemos tener es la concurrencia de muchas autoridades en el lugar de los hechos. Por eso es muy importante, como lo había dicho, la coordinación sobre este tipo de circunstancias, porque es un elemento muy grande en el cual se me amerita hacer un comando. ¿Qué es un comando? Es cuando vamos a reunirnos todas las autoridades que participan, las cabezas de lanzas, el comandante de la policía ministerial, el perito, jefe de peritos, porque ante esto no acude una sola persona, acuden muchos, y ponernos de acuerdo para hacer el procesamiento en lugar de los hechos y neutralizar los riesgos.
¿Cuáles son los riesgos muy comunes en los que son escenarios de hechos de tránsito terrestre? El control vehicular. Se debe de tener un control vehicular muy fuerte con respecto a que va a haber gente que va a querer pasar para donde, porque pues tienen que llegar a un lado. Y en este caso, lo que es el acordonamiento o cerrar esas vías de acceso y esas vías de comunicación es muy importante, que lo realizarán en este caso las autoridades competentes. En ese caso era Policía Federal, como lo pueden ver en la imagen, ahora sería Guardia Nacional, pero en el caso de que no se encuentren, pues alguna autoridad, tanto ya sea municipal como estatal. ¿Por qué? Porque aquí se amerita la preservación de la vida de las personas que se encuentran heridas en el lugar de los hechos y los factores que puedan ocurrir ante un accidente, dado de que en estos accidentes, por lo general, los factores de riesgo muy grandes son cuando también estos vehículos dejan líquidos en la carpeta asfáltica que pueden ser muy derrapantes, como lo que vienen siendo el líquido hidráulico, el aceite, por supuesto, muchos, también lo que es el líquido antirrefrigerante lleva otro líquido que también produce que sea derrapante. Entonces, es solamente neutralizar estos factores de riesgos, no solamente al ya procesar el lugar de los hechos, levantar las personas lesionadas, las personas muertas, sino también cuando una vez que ya se desahoga estas diligencias y se van a aperturar las vías de comunicación, neutralizar estos factores para que no se ocasionen más riesgos, en este caso a los usuarios o a las mismas autoridades que, por ejemplo, tengan que acudir para trasladar a las personas muertas. En la foto, imagen superior baja, vemos también es un caso que nos tocó de una persona que vaya, fueron dos personas, mueren calcinadas y hay un factor también de riesgo con respecto al fuego que pueda ocasionar. Los factores también que a veces la convección, que a veces la persona que pueda estar haciendo la diligencia no se da cuenta y puede tener un golpe de calor. Son ciertas circunstancias que para eso se amerita y es que el cuerpo de bomberos, antes de que sea el procesamiento, pueda neutralizar todos estos factores y en caso dado y que ya se encuentre con luz verde poder actuar. En la otra escena que vemos es un vehículo que cae a un canal de aguas negras. Se debe de tomar mucho cuidado. Hay una persona, había dos personas adentro. Se debe de tener mucho cuidado porque estos factores también influyen en enfermedades, tal y como lo dijimos con los riesgos biológicos, en enfermedades que puedan también ocasionar. Por lo tanto, también en este caso las autoridades preventivas, así como los que van a manipular este tipo de vehículos que se encuentran, deben de tomar las medidas adecuadas. Máximo que ahorita que estamos hablando de esto, pues imagínense con respecto a lo de los virus. Es increíble de que la tecnología ha avanzado tanto en materia militar, o sea, hay bombas, satélites, armas nucleares, pero no se pudo acabar un diminuto y microscópico virus que prácticamente puso en vilo a toda la humanidad en este 2019, 2020 y 2021 y hasta en la fecha, ha ocasionado más daños y más daños económicos que muertes en lo que viene siendo una guerra. Entonces, es complicado poder combatir este tipo de virus, este tipo de acciones, más que con la prevención con respecto a usar los materiales adecuados y las medidas de protección. Y aquí es donde vamos a ver los factores que nos estamos manejando ahorita, precisamente sobre el peligro de los escenarios de materiales explosivos. Y aquí es donde la parte medular. Estos son artefactos explosivos improvisados. Se les conoce también en este caso, como en estos son de otros tipos, los Improvised Explosive Device, IED, por parte de Estados Unidos. Son muy común cuando están en otros combates en otros países con la contrainsurgencia y que son material común, en este caso los coples, niples, algunos de acero, algunos vamos a tener otro tipo de ingenio cuando los están ahí realizando. Hay un manual con respecto a esto por parte de Colombia de las guerrillas de cómo pueden operar de la manera que no te imaginarías todo este tipo de explosivos. Por secrecía de la investigación, también no puedo decir, tuvimos ahí en España el curso en TEDA, técnico en explosivos, es muy común y se usa mucho para lo que viene siendo el factor de los aeropuertos y las inspecciones, pero hay maneras de poder potencializar los explosivos sin usar ese tipo de materiales. Entonces, es de cuestión de que no solamente debe de ir la autoridad preventiva a conocerlos, porque el problema es cuando no los conocen y algún primer respondiente acude al lugar de los hechos,
y pues muy tarde se da cuenta de que era un explosivo o ya accionó algún explosivo cuando es un medio mecánico. Estos son los ejemplos también de otros que tenemos. Inclusive si se dan cuenta, este tipo de explosivos son plásticos, son tubos de plástico, pero con el principio de una granada de fragmentación, con esos clavos que si ustedes ven están oxidados. En algunos casos, por ejemplo, muchas de las booby traps o trampas atrapabobos, pues fueron prácticamente percusoras en algunos países donde se usaban pues, eh, técnicas de guerra, donde estos eran clavos impregnados de heces fecales para efectos de que cuando lesionaran a las personas no solamente las hirieran, sino les ocasionarían infecciones muy graves y pues en este caso pues morirían también por una infección. Son factores que tenemos que analizar en cada uno de los explosivos. Vemos que también son artefactos muy comunes que podemos encontrar. Y este tipo de artefactos son más de la guerrilla, de la contrainsurgencia, como esta que le llamaban el famoso pavo de Navidad. Y lo aplicaban mucho en las líneas de tendido eléctrico, donde los ponían en las bases y prácticamente volaban los tendidos eléctricos o las torres de eléctricas, torres también de comunicación. Y era una manera de que también esperaban a esta trilogía investigadora. Pero ahora vámonos con respecto a las funciones en la preservación del lugar de los hechos o el resguardo. Aquí tenemos las esquirlas que producen ese tipo de explosivos. Y aquí es el factor preponderante, lo que viene siendo el detonador, cómo se ha activado este tipo de explosivos. Algunos son mecánicos y a irme al factor mecánico es cuando tenemos esas famosas trampas, cuando los vemos que son los tendidos de alambres que ponen en una puerta, que al momento que la persona lo abre, pues quita el seguro de la granada, activa en este caso el detonador y pues es un medio mecánico. Y es ahí donde viene la parte del ingenio de los que son los perpetradores de este tipo de delitos, porque ellos van a tender a usar mucha de la ingenio que vayan a poder tener. Y estas son las complicaciones cuando son detonadores de tiempo, que ellos pueden calcular en qué tiempo llega la trilogía investigadora. Y en este caso ellos sin saber, pues hay un detonador que se va a activar por el tiempo. Aquí como lo vemos, tiene un regulador también. Estos son de cocina famosos, donde al momento que llega el cero, detona en este caso, perdón, cierra el circuito y en este caso que es el detonador, pues el explosivo ya se encuentra afuera, el famoso tubo de niple o cualquiera otra de las vertientes de las bombas. También son los medios remotos, que esto es lo más preocupante y lo que se vio ahorita en el caso de Zacatecas, porque estos medios son remotos, por ejemplo, una activación por parte de un celular, y ahorita vemos en el caso de Zacatecas, pero ¿qué implica esto? Pues es una cuestión muy complicada porque, por ejemplo, muchas de las corporaciones que están capacitadas para neutralizar este tipo de artefactos cuentan con esos famosos bloqueadores de señales. Si alguna vez usted ha visto un vehículo de escoltas y ve que tiene una bola en la parte del frente como una esfera, es un bloqueador de señal que cuando va el vehículo circulando forma un arco donde este arco, todo lo que se ponga enfrente o en ese radio, pues va a ser neutralizado y no va a poderse accionar. Si usted se para con un celular enfrente, no lo va a poder hablar, no va a poder. ¿Por qué? Porque se interfiere la comunicación. Y esto es lo que impide que se pueda accionar la bomba. El problema muy fuerte que se están viendo ahorita, y aquí vamos a ver lo que son las lesiones, son las heridas ocasionadas por los artefactos explosivos, son lesiones altamente traumáticas, los cuales son prácticamente irreparables. Yo creo que no hay ningún médico, yo creo que tenga la fuerza y voluntad para poder volverle a dar a esta persona esa mano que ya fue perdida, como en este caso también, traumas graves, irreparables. Y con respecto a esto, donde tiene una persona que tuvo la pérdida de la visión del globo ocular por un impacto de metralla. Aquí las cuestiones que estamos viendo es, también en este caso que fue un caso real, esto fue algo que nos tocó también, una famosa Bobby Trump, donde se deja una persona prácticamente en un lugar
para que pueda nosotros, se da cuenta que se te pone como si fuera un decoy, un cebo. Tú llegas al lugar de los hechos y prácticamente te dejan un cuerpo semidescubierto y todo esto, toda una cuestión para que tú accedas y tiendas a accionarlo, a levantar al cuerpo. Se encuentra una granada abajo, se encuentra un artefacto explosivo, ciertas circunstancias que te permiten poder distinguirlos cuando ves que algo es muy fácil, cuando tú te das cuenta que, ah, caray, o sea, ¿por qué no ocultaron un cuerpo completamente y solamente lo dejan descubierto de una parte que lo puede hacer visible? ¿Por qué dejaron este carro así abierto? Fíjese que ocurre una circunstancia. Eso nos tocó cuando estaba con un compañero allá en Tamaulipas, en la zona de allá del norte del país de México. Y es donde empezamos a detectar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se dan entre delincuencia organizada. Entonces, mucha delincuencia dejaban este tipo de artefactos en contra de otros. Por ejemplo, una camioneta, entraban por el lado del conductor, usaban ¿cómo se llama? Una esponja de esos tipos de vehicular, se las ponían entre la puerta y la granada, dejaban la puerta, le quitaban la espoleta, perdón, le quitaban el seguro a la granada, la dejaban entre la puerta y el asiento y la ponían junto con esa esponja para que quedara compacta. Cerraban la parte de los vidrios, estaban cerrados de ambos lados. Cerraba la parte, se introducía la persona, cerraba la parte del conductor, salía por la parte del pasajero. La parte del pasajero la dejaba con llave y la parte del conductor se quedaba sin llave, sin seguro. Entonces, cuando llega el elemento o la persona que quiera ser emboscado, pues se da cuenta de que está abierta la parte del conductor, abre la puerta, se cae la granada, sale la espoleta y en este caso, pues se acciona ese explosivo de manera involuntaria, bueno, de manera involuntaria, pero de manera voluntaria al abrir la puerta sin esa medida. Y es ahí donde vienen estas circunstancias. Esto es lo que vemos ahí en Guanajuato. En esta ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una bomba acaba de explotar en este domicilio y se encontraba un elemento de la agencia de investigación. De hecho, se lo llevan en la camioneta, la van a ir resguardando, van a toda velocidad, vean. Van a toda velocidad porque acaba de explotar una bomba. Acaba de explotar una bomba. Imágenes que presentamos anoche, Irapuato, una explosión preparada por los criminales para cuando llegaran los agentes ministeriales de Guanajuato. Los ministeriales llegaron porque tenían un reporte de que en ese lugar encontrarían restos humanos en una hielera y el artefacto explotó. Así la pensaron y prepararon los criminales. 2 agentes resultaron heridos, se les reporta como estables. Eso fue ayer. Hoy circuló en los chats de reporteros y luego comenzó a circular en otras páginas este video. Un video donde los criminales presumen, se adjudican la explosión y hacen saber que no pararán. En esta vivienda. En esta vivienda. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Güey! ¡Vámonos! 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 Una bomba aquí. Este es otro de los factores también de riesgo cuando se encuentran en el lugar de los hechos con respecto a explosivos. Son las tomas que se pueden encontrar de combustibles, lo que se llaman los famosos huachicoleos, donde si no se toman esas medidas de precaución con respecto a las autoridades que están preservando el lugar de los hechos, pueden ocasionar una tragedia, tal y como lo que pasó en el estado de Hidalgo, cuando unas personas se encontraban ordeñando los ductos y extrayéndolos. Y vaya que no propiamente tiene que ser alguien que prenda un cigarro. Acordémonos que también el frotarse una tela
La estática que pueda traer una persona, imaginemos toca un arma y hay una estática y entonces acciona una chispa, pues eso acciona ese combustible que también es volátil, porque a veces los vapores de gasolina son altamente inflamables y pueden ocasionar este tipo de circunstancias como estas tragedias, donde a veces las mismas personas que están extrayendo el combustible y en algunos casos también las autoridades que se encuentran en este caso resguardando el lugar de los hechos, pues pueden también ocasionar estas explosiones y la pérdida de vidas. Por esto es muy importante para las autoridades preventivas encontrar en esto el, lo que viene siendo la preservación de una manera idónea y conociendo los factores de riesgos. En este caso, pues tenemos también los casos de delincuencia. Esto es una premisa elemental cuando el escenario que presentan se han hecho relacionados con las organizaciones delincuenciales o bandas criminales. La autoridad preventiva en el lugar de los hechos, primer respondiente, tendrá la obligación y responsabilidad de asegurar el área de la escena del crimen contra cualquier percance vial, artefacto explosivo, emboscada, enfrentamiento y riesgos de aceras ante el arribo de las autoridades de investigación. La trilogía investigadora, que creo que es el tema que ya hemos tocado muchas veces. Esto fue hace mucho tiempo, una emboscada a policías federales, donde vemos que previamente encuentran el riesgo de acera, hacen un llamado a estas autoridades, se apertan dentro de esos, de arriba del puente, donde tienen una barrera natural para poderse ellos parapetar, y donde totalmente las autoridades preventivas, como la Policía Federal, pues, no tienen vehículos blindados, se encuentran totalmente vulnerables. Por eso es importante conocer los riesgos de aceras cuando estamos siendo ante un llamado de cualquier noticia criminal y tomar estos factores para poder no ser emboscados, en el caso de las autoridades preventivas, dado de que pues las consecuencias pues siempre son funestas, como en estos casos los compañeros que perdieron la vida y que no pudieron ni siquiera usar el uso de sus armas para poder actuar en defensa o el uso de la defensa. Este es uno de los casos de Michoacán de mucho impacto, fue hace poco. Este ataque ocurrió el 28 de octubre en una brecha boscosa del municipio de Almoloya de Alquiciras, en el Estado de México. Fue una emboscada directa contra policías municipales. Murieron 4 de ellos. Ese video y otro más fueron recuperados del teléfono celular de una persona detenida por autoridades del Estado de México. En el otro video se ve cómo un grupo de al menos 9 personas preparan la emboscada contra los policías municipales. Uno de ellos, el que graba, presenta a los agresores, los llama por sus apodos. Ahora sí venimos por ti, comandante de la estatal, Saludos, perro, Tú, ratón. Saludos, ratón. Saludos acá a la cámara. Chivo. Saludos aquí a la cámara, Chivo. Aquí está el grillo, este es el que mató, le mató a los comunitarios. Este es el que mató al comandante de la ONU también. Incluso se ve a quien identifican como el grillo en el momento en el que coloca el teléfono celular para que grabe el momento de la emboscada. Niño. Saluda pues, güey. Este es largo, Este es largo. Este es el que mandó el comandante, también cómplice con el grillo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía del Estado de México condenaron la filtración de estos 2 videos. Informaron que ya están investigando quién fue el responsable y que ambos materiales forman parte de la investigación. Vamos a matar al tatals aquí porque se andan metiendo a cagar el palo. ¿Sí? Aquí va a ser el lugar de los hechos. También en redes sociales comenzaron a circular diferentes fotografías, aparentemente son de los... Esto para que sepan, hijos de su puta madre, que aquí con el 40 el chivo loco nadie se mete, bola de perros. Aquí... Bueno, dado que nuestro tiempo nos ha ganado, no vamos a alcanzar a ver todos, pero también era una parte muy interesante con respecto a los factores sociales que tocamos cuando estamos ante la escena del crimen, sobre todo cuando son lugares como las zonas alejadas, zonas de comunidades como Hidalgo, en Puebla, donde el factor preponderante por el primer respondiente también es conocer a la población, conocer a sus agentes y subagentes ejidales,
Yo creo que ya eso sería materia en otro programa para poder rebundar en este tipo de cuestiones que son muy importantes cuando estamos hablando de autoridades preventivas y autoridades investigadoras. Pues bueno, me da mucho gusto. La verdad que veo algunas preguntas. Nos preguntan sobre si en el caso de las autoridades preventivas, ¿cómo lo pueden evitar este tipo de riesgos? Pues a través de lo que es la capacitación y sobre todo crear una base de datos de los modus operandi como están haciendo este tipo de artefactos, este tipo de emboscadas, para que tratemos de evitarlo en lo mayormente posible cuando se esté volviendo a repetir. Como bien lo dije, la delincuencia tiene un factor de modus operandi que va cambiando y ese factor de cambio pues te permite que a lo mejor llegues y ya tienes un modus operandi y ya te están haciendo otro tipo de emboscada, otro tipo de artefacto, como lo que vemos ahorita en el caso de Zacatecas. En este caso Zacatecas es preocupante porque deben de haber detectado esas cámaras que se encontraban ahí, deben de haber encontrado los routers, haberse dado cuenta que estaban transmitiendo vía Wi-Fi, porque siempre tuvieron el contacto total del lugar de los hechos, siempre tuvieron ese control, como lo dicen en su mismo video, pues matamos a la persona que quisimos, en este caso la policía ministerial. Por lo tanto, era importante haberse dado cuenta de esas cámaras, de esos sistemas que tienen ellos de vigilancia, porque no solamente ahora es los medios mecánicos para activar un explosivo o medios remotos como los celulares, sino ya también a través de estos medios de telecomunicación como el internet, como hay drones también que pueden ser activados de manera remota, drones kamikazes, algunos que puedan arrojar explosivos. Y todo este tipo de conocimiento pues debe de ser acumulado en una base de datos para que las corporaciones policiales, no solamente del mismo estado, sino también de las demás, puedan compartirlo así como una plataforma México y estar más prevenidos cuando este factor influya dentro de otra ciudad o de otro estado y no los agarren ahora sí prácticamente desprevenidos. Pues bueno, nos ha ganado el tiempo, tenemos una hora solamente de programa. Me da mucho gusto pues poder estar nuevamente. Esperemos que en la próxima entrevista, ya que tengamos aquí, pues tenga algún invitado. Me ha sido un poco complicado, dado que me encuentro ahorita en una certificación aquí en la ciudad de Jalapa y pues estamos aquí prácticamente en las horas libres haciendo este tipo el programa y pues es un poco complicado, pero pues siempre estamos con el mejor ánimo para poder llevar un poco de este conocimiento, un poco de este granito de arena a lo que viene siendo en materia de ciencias forenses y el sistema penal acusatorio, así como en técnicas de litigación. Muchas gracias, tengan a todos ustedes, que tengan una muy buena noche ya en este caso, y pues estamos aquí para servirles en su programa Alta Especialidad, atraído por Yes Intelectual, y nos vemos hasta el próximo mes. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.